Muy bien. Eh, Vamos a trabajar a partir del modelo neoclásico, ¿no es cierto?, sobre algunos conceptos. Fundamentalmente, el concepto que vamos a desarrollar ahora es el que se llama trampa de pobreza. ¿Sí? Vamos a representar qué es lo que significa la trampa de pobreza dentro de nuestro modelo neoclásico, ¿no? Entonces, recuerden que en nuestro modelo neoclásico lo que tenemos es fundamentalmente una representación, ¿no es cierto?, de la economía dada por una función de producción, ¿no es cierto?, que tiene eh, fundamentalmente producción con tecnología, capital y trabajo. Recuerde que esta es una función de producción neoclásica. Vamos a asumir que estamos en un mundo, ¿no es cierto?, en el que tenemos eh, el trabajo, ¿no es cierto?, evoluciona con una tasa de crecimiento n y la tecnología igualmente también crece, ¿no es cierto?, a una tasa de crecimiento g. Entonces, la ecuación fundamental que marca la dinámica del modelo, ¿no es cierto? Nosotros sabemos que cuando pensamos en capital per cápita es igual a S por el producto per cápita, ¿no es cierto? Menos la tasa de depreciación, eh, ¿no es cierto? Tecnología, tasa de crecimiento de la población, tecnología y del capital per cápita, ¿no es cierto? Sabemos que esto es la variación del capital. Esto, hemos dicho, es la ecuación fundamental de la evolución del capital per cápita. Y entonces, lo que nosotros sabemos es que la solución de este modelo eh, es, ¿no es cierto?, lo hemos representado a esta ecuación muchas veces. Entonces tenemos, esta es la evolución esto es la producción, ¿no es cierto? En el eje de las X tenemos capital per cápita. Eh, Luego tenemos la tasa de ahorro, ¿no es cierto? S de F de K, esta es la inversión, y luego tenemos la depreciación, que en este caso es N más G más delta, y entonces eso determina el stock de capital per cápita de estado estacionario. ¿Ah? Lo hemos representado con... Entonces, este es el modelo en general, nosotros sobre el cual nosotros hemos estado trabajando. Y hemos dicho que esta representación son equivalentes, esto es la solución, ¿no es cierto? Em, También es posible hacer el análisis de la dinámica de capital en términos de su tasa de crecimiento. Y para expresar tasa de crecimiento, recuerden, la tasa de crecimiento de capital per cápita será igual a capital per cápita, nosotros la variación de capital per cápita partido en el capital per cápita. Recuerden que esto es tasa de crecimiento. Entonces, esto va a ser igual fundamentalmente a S por F de K, ¿no es cierto? Menos, de nuevo, está la ecuación, ¿no es cierto? Capital per cápita. Pero recuerden que está ahora dividido, ¿no es cierto?, por el capital per cápita. Y entonces lo que tenemos que hacer es dividir todo en capital per cápita. ¿Sí? Creo que no. Muy bien, y entonces noten, estas son dos representaciones equivalentes, y entonces cuando hablamos de la variación de la tasa de crecimiento, ¿no es cierto? Lo que nosotros vamos a analizar es, para entender esta dinámica ahora, ¿no es cierto? Vamos
pensar en estos dos términos, este término que está acá y este término que está acá. Entonces, esta vez vamos a dibujar, ¿no es cierto? Considerando nuevamente en el eje de las X el capital per cápita y en el eje de las Y, ¿no es cierto? Am, Vamos a tratar de representar ahora esta ecuación. Y entonces, fíjense que esta ecuación, el capital se cancela y entonces tiene un término por acá, ¿no es cierto? Que es delta más n más g, ¿no es cierto? Es este término que está acá, es esta línea. Y este término, ¿no es cierto?, representa a esta componente de la ecuación. ¿Eh? Luego, el siguiente término que tenemos para representar es esta componente, ¿no es cierto? Y esta componente tiene este comportamiento, ¿sí? Entonces, f de k partido en k, ¿no es cierto?, tiene un comportamiento que va decreciendo. Y entonces, toda esta dinámica, ¿no es cierto? Fíjense lo que está diciendo. Lo que está diciendo es que cuando este término, ¿no es cierto?, es mayor que esto, o sea, cuando estamos por acá, para este stock de capital per cápita, la tasa de crecimiento es positiva, la tasa de crecimiento de capital es positiva. Entonces, lo que eso dice es que el capital en este caso crecerá. ¿Hasta cuándo? Hasta que llegue a este punto, que es el capital per cápita de estado estacionario. De alguna manera, ¿no es cierto?, estas dos ecuaciones, estas dos representaciones del modelo son exactamente iguales. Solo que esta está expresada en términos de capital, de la tasa de crecimiento del capital per cápita, y esta está expresada en los términos de niveles del capital per cápita. Ambas llegan a su propio estado estacionario, ¿no es cierto?, que son representaciones del mismo modelo. Luego, en esta representación, que ahora yo lo voy a hacer aquí por separado, ¿no es cierto? Recuerden de nuevo que siempre estas dos representaciones capturan la dinámica del capital per cápita de una o de otra manera. Eh, Acá entonces tenemos lo que sería la tasa de depreciación. ¿Mm? Y entonces tenemos la curva de, ¿no es cierto?, inversión por unidad de capital, per cápita. Entonces, aquí es importante entender, ¿no es cierto?, que cuando la tasa de ahorro aumenta, lo que va a ocurrir es un desplazamiento de esta curva. Entonces, por ejemplo, si la tasa de ahorro aumenta, digamos, de S1 a S2, la variación del capital, ¿no es cierto?, lo que va a ocurrir es este desplazamiento de la curva. ¿Ah? Yo no lo quería borrar. Déjenme que lo reponga, ¿no es cierto? Entonces esto lo tengo por acá. Luego, fíjense qué significa esto, ¿no es cierto? Que a una tasa de ahorro más baja, el capital per cápita de estado estacionario eh, es más bajo, mientras que una tasa de ahorro más alta, el capital per cápita de estado estacionario es más alto. ¿Eh? Entonces, con estos instrumentos en nuestra cabeza, estamos en condiciones, ¿no es cierto?, de hablar de lo que significa o de lo que es trampa de pobreza. ¿Mm? Y la trampa de pobreza, eh, volvemos al concepto, tiene la idea fundamental, ¿no es cierto?, de que cuando un país es rico, ¿eh?, entonces un país, un país rico tiene una tasa de ahorro que la vamos a llamar S1.
Y un país pobre, ¿no es cierto?, tiene una tasa de ahorro S2 con S2 menor que S1. ¿Ah? Entonces, fíjense, si nosotros volvemos a nuestra representación de la dinámica del capital expresada en tasa de crecimiento del capital, ¿no es cierto? Y volvemos a hacer toda la representación, capital per cápita. Esto vamos a llamar que es, vamos a decir que nuestra tasa es la tasa de depreciación, ¿no es cierto? Entonces, fíjense qué ocurre. Los países ricos, S1, tienen una tasa de ahorro más grande que los países pobres, S2. Entonces, lo que vamos a tener es aquí la ecuación de la inversión por unidad de capital de los países pobres. S2, ¿no es cierto? La producción partido capital. Y vamos a tener, yo lo voy a denotar acá con rojo, la inversión, ¿no es cierto?, de los países ricos, que lo hemos llamado S1. Entonces, noten que existe una dinámica bastante particular. Recuerden que este es el capital per cápita de estado estacionario para los países pobres y esto será el capital per cápita de estado estacionario para los países ricos. Entonces, ¿qué ocurre? Un país pobre que se encuentra por acá, con este stock de capital per cápita, puede crecer, ¿no es cierto? Y crece hasta el estado estacionario. Pero fíjense que si él intenta saltar, ¿no es cierto? Supongamos que recibe una gran transferencia de capital. Digamos que no sé, el Banco Mundial decide apoyarlo y le da una gran transferencia de capital. Lo que ocurre, noten, es que en realidad su tasa de crecimiento es negativa y entonces comienza a decrecer. Y entonces el país es como que no puede salir de este estado estacionario que es un estado estacionario pobre. Entonces, independientemente del empuje que tenga, siempre tiende a retornar a ese estado estacionario. Y entonces ahí una cosa que debería ocurrir, ¿no es cierto?, es que junto con el empuje, la población debería decidir ahorrar más. Y entonces, al ahorrar más, se saltaría, ¿no es cierto?, a esta nueva curva y allí, a partir de ese punto, podrían comenzar a crecer, ¿no es cierto?, para alcanzar un estado estacionario mayor. Entonces, este problema de que los países no hacen el salto, ¿no es cierto? Si se quieren, acá estamos simplificando en términos del salto en la tasa de ahorro, es lo que se conoce como la trampa de pobreza. Y entonces, muchos países no pueden salir de esa trampa de pobreza justamente porque no son en condiciones de implementar todas las medidas para conseguir una mayor acumulación de capital en el marco de su economía. Entonces, esto es el concepto de trampa de pobreza.